Déjame leer 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice así la palabra del Señor: fiel es esta palabra. Si alguien anhela el obispado, desea buena obra, entonces es necesario que el obispo sea de conducta intachable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso, ni amante del dinero, que gobierne bien a su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un recién convertido, para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del diablo. También debe tener buen testimonio desde afuera, para que no caiga en el reproche y la trampa del diablo. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque eres tú el que edifica tu iglesia. Eres tú, Señor, que pones piedras vivas, siervos dispuestos a lavar los pies los unos de los otros, dispuestos a servirte, a adorarte, a rendir adoración hacia tu santo nombre. Padre, ayúdanos en esta mañana a mirar el carácter pastoral como un desafío para nuestro propio carácter, para nuestro propio ser, nuestro corazón, nuestra mente, sean transformados al mirar a la luz de tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, a evaluar y examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe genuina, verdadera, bíblica, que te agrada. Señor, ayúdanos también a no ser engañados y condenados juntamente con Satanás. Señor, ayúdanos a evaluar la genuinidad de nuestra fe y muéstranos el verdadero pastor, el príncipe de los pastores, el principal, a Jesucristo, a Él que es nuestro Rey, nuestro sacerdote, nuestro profeta, aquel que murió por nosotros, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para tu gloria. Enséñanos, háblanos y te serviremos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, 1 de Timoteo es un desafío para cada uno de nosotros. Pero el capítulo 3 trae un desafío no solo al liderazgo, para toda la congregación, todos nosotros. Porque vivimos en un contexto donde se presta muy poca atención a la palabra de Dios. Si miramos a nosotros mismos, ¿cuánto leemos la Biblia? ¿Cuánto meditamos? ¿Cuánto nosotros observamos lo que Dios dice, lo que debe hacer y lo que no se debe hacer? Infelizmente, vivimos una degradación religiosa, una degradación eclesiológica en nuestros días. La gente ya no sabe lo que Dios quiere en el culto público, mucho menos para la vida de las personas. Y caemos en muchos extremos. O la religiosidad, que llamamos los legalistas, que dan una regla a las personas: esto es lo que debe hacer y esto es lo que no debe hacer. Y otros son los liberales, en que todo es permisible. Lo que vale es ganar personas para Cristo. Lo que vale son los números. Pero no sabemos evaluar ni siquiera cómo debe ser el pastor, nuestros líderes. ¿Cómo evaluaremos la fe de cada uno si no sabemos evaluar quién deben estar a cargo de una iglesia? Pero cuando hablamos de los dirigentes de una iglesia, ellos deberían
Deberían estar mostrando el camino a toda la congregación. Ellos deberían estar mostrando la voluntad de Dios para cada uno de los miembros. Ellos deberían estar mostrando la pasión del reino de Dios, el anhelo por servir al Creador. Deberían estar mostrando cuánto necesitan de Dios y cuánto necesitan del poder de Dios para servir su pueblo. Infelizmente lo que vemos son autoridades en que están buscando gloria, están buscando ser reconocidos por las personas, están buscando fama, están buscando más likes en Instagram, en YouTube, están buscando seguidores y no ovejas. Y hermanos, hemos visto que las calidades que se dan o como requisitos para estos servidores tienen que ver con la vida de esta persona en general, la familia, su carácter personal, su capacidad de servir, sus enseñanzas, doctrinas, pero también su testimonio. Pero hemos visto la semana pasada que Pablo no está buscando un super cristiano. Pablo está demostrando que aparte de ser capaz para enseñar, esto es una realidad que todo cristiano en la iglesia local debe tener. Debe ser un cristiano que representa a Cristo, que son cualidades de un cristiano serio, que eleva la palabra, que toma la Biblia seriamente, que estudia la verdad, que examina su corazón a la luz de la verdad bíblica y que se arrepiente por no estar viviendo de esta forma. Estas son calidades donde no solo descalifican el pastor, sino que descalifican las ovejas como ovejas, sino que demuestra que tal vez no son todavía hijos de Dios. Pero Pablo, él está construyendo la iglesia sobre líderes calificados, que es difícil de encontrar hoy en día. Es difícil encontrar hombres en que quieren vivir de esta forma. Por eso la pregunta que debemos hacer para nosotros hoy: ¿cómo estoy creciendo en conformidad a la palabra de Dios? No sé cuántos años tú atiendes una iglesia. No sé cuántos años de cristianismo tienes. Pero estás creciendo. Hay una evolución de infantilidad, de bebé que necesitaba de leche para comer alimentos sólidos, maduros. ¿O no hay crecimiento en tu vida? ¿Y qué estás haciendo para despojar tu viejo carácter explosivo, iracundo, insumiso, para someterse a la palabra del Señor? ¿Qué es lo que estás haciendo? El cristiano es un ser activo en su santificación, activo en su caminar con el Señor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son las áreas de tu vida que necesitan ayuda? ¿Cuáles de estos 25 requisitos que estudiaremos uno a uno hoy, Dios mediante, necesitas ayuda? Porque cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? No sé si has visto la película de Matrix, que le parece todo, ¿no? En la imagen, que está pensando en su computadora, en su ordenador. Esto es lo que debes pensar cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Bueno, de los 25 requisitos, hay unos 28 que no estoy bien. Porque hay más cosas en mi vida que no me doy cuenta y que son bíblicas. Pero cuando uno dice, estoy bien, básicamente uno dice, wow, maduro en la fe, creciendo, leyendo la Biblia, orando, está luchando contra su carácter, está viviendo la vida como Dios demanda. Mira, ayúdame.
Qué difícil es poder decir eso. Porque el que te dice bien, no me pregunte más. Te he dicho bien para que no entremos en más profundidad en la conversación. Estás dejando, hermano, tu carácter ser moldado por ¿quién en esta vida? ¿Quién es que moldea tu carácter? ¿Quién? ¿Qué persona? ¿Qué medio de comunicación? ¿Qué evento moldea tu carácter? ¿Hay alguien que te está ayudando a ver tus propios pecados, a luchar contra ellos y guiándote a Cristo? Pero quizás en esta mañana, las madres de familia, las esposas, o cualquier hermano que esté aquí no vocacionado al ministerio diga: Igor, yo no necesito escuchar 1 de Timoteo 3, yo no voy a ser un pastor. Yo tengo claro que yo seré un miembro de la iglesia. Normal, común y corriente. ¿Qué afecta 1 de Timoteo en mi carácter? ¿Qué afecta 1 de Timoteo en mi día a día, en mi educación, crianza de los niños? Y esto es el ministerio, esto es la pregunta que debes hacer. ¿Qué efecto tiene estos requisitos para un líder de tu iglesia en la forma como amarás a tu esposo, tu esposa? ¿Cómo afectará este carácter en cómo eres un mejor trabajador? Eres un mejor alumno, eres un mejor vecino. ¿Cómo este carácter revelará si eres un hijo de Dios o no al mundo que nos ve? Esto es lo que debes responderte. Porque Pablo comienza el capítulo 3 diciendo que esta palabra es fidedigna. Esta palabra es digna de confianza. Esta palabra es importante. Deben prestar atención. Debo prestar mucha atención. Es casi lo mismo cuando Jesús decía: en verdad os digo. Esto es lo que Pablo quiere decir. Presten atención. Lo que voy a decir es fiel. Es importantísimo que presten atención cómo deben ser estos obispos. Y aquí es interesante que la tarea de estos obispos es una noble tarea. Si algún anhelo obispado es una buena obra, desea. Es una tarea sagrada. Es una tarea eterna. Porque estamos preparando personas para la eternidad. Estamos causando un efecto en la vida de cada persona hasta la eternidad. No solamente mientras tu matrimonio dure. No solamente mientras puedes ser madre o padre, pero para toda la eternidad. Por eso debemos entender que seleccionar ancianos y diáconos, hermanos, no era una tarea sencilla. Piensen que la iglesia aquí en Efesios no era una iglesia de muchos años. No estamos hablando de una iglesia de 30 años o 50 años o 100 años. Estamos hablando de una iglesia recién convertida, recién plantada. Quizás máximo 5 o 10 años. Pero estamos hablando de una iglesia reciente, joven, donde estos ancianos, donde estas personas tendrían que mostrar la gloria de Dios. Pero estos hombres tendrían que mostrar la belleza de Cristo en medio de una persecución que se intensificaba. Cuanto más fieles ellos eran, más intensa era la persecución. Pero este oficio de los ancianos, que también son llamados pastores o obispos, no los obispos católicos, que fue cambiado a esta versión después de Constantino por la Iglesia Católica, pero obispo
o pastores son términos en que se usan las escrituras. Pastores es el más común. Vemos a Dios de Israel, es el pastor de Israel en el Salmo 23, el Salmo 80, Dios es el pastor. Vemos los reyes, los profetas, los sacerdotes y ancianos como guardantes o gobernantes de los grupos locales, y este es el papel principal. El anciano es el supervisor que tiene un carácter de dignidad y honor que corresponde a un servidor maduro, a un servidor experiente para ejercer el liderazgo. El obispo es una persona madura llamada a velar, cuidar, con la implicación de cuidar que las ovejas no carezcan de la bondad de Dios. Este es su llamado, es la habilidad para edificar y la aptitud para enseñar. No solo son suficientes, sino que es un deber de cuidar con ternura y simpatía, cuidar a aquellas personas que han sido puestas debajo. La palabra obispo es aquel que está vigilando las personas. Por eso el ministerio pastoral, hermanos, en primer lugar, debemos entender que todos estos requisitos en 1 de Timoteo capítulo 3 están en masculino. Por eso, en el contexto nuestro, Pablo ha prohibido a las mujeres enseñar, pero no solamente que las mujeres no pueden enseñar o tener una autoridad sobre los demás, sino que tampoco cualquier hombre puede estar en este cargo. No es solamente porque ser hombre vas a estar ahí, no, tienen que estar de acuerdo a este llamado. Y por eso que dice el que anhela. Es importante el anhelar, es importante que alguien extienda su mano y quiera este cargo. Necesitamos que las personas primeramente anhelan esto, y veremos al final que nadie puede poner a alguien como un ministro si no fuera de su voluntad. Si él no quiere, nadie puede forzarlo, aunque tenga todos los requisitos. Pero él tiene que anhelar, pero anhelar solamente o aspirar a este cargo no basta. El que anhela necesita echar un vistazo a todo lo que el Señor ha dicho en su palabra. Pablo él mismo dice en 1 de Corintios 9 que esta persona tiene que estar dispuesta voluntariamente, por voluntad propia. Pablo dice, porque si hago esto de voluntad propia, tengo una recompensa. Él es libre para desear. Pero ahora entramos en lo que Pablo dice, este obispo, él tiene que obtener ciertos requisitos, ciertas calidades para estar ahí. Es necesario que, dice Pablo, si alguno anhela el obispado en el versículo 1, buena obra desea, pero solo desear no es suficiente. Y aquí está el contraste, la explicación que Pablo quiere dar a causa de la dignidad de este oficio. Es necesario. Él podría decir, es obligatorio. Ahora imagínense, Timoteo está en una iglesia nueva, siendo perseguidos, y ahora Pablo le da el encargo más difícil. Ya eran poquitos, y los poquitos estaban muriendo. Y Pablo dice, mira Timoteo, ahora tú tienes que escoger este tipo de persona para poner a cargo. Y Timoteo empieza a seleccionar. Este no, este puede ser. Este no, quizás. Este sí, este no. Y es esto la tarea de Timoteo. No es fácil. Pero mira, que el mayor descuido por parte de las iglesias hoy día, que consideran estos ancianos o diáconos, es un descuido de estas calificaciones. Es un descuido de cómo tiene que ser.
Y el mayor problema no es que están descuidando las calificaciones de los ancianos. Lo que están descuidando es la palabra de Dios en sí. Es que no reconocen que la palabra de Dios es suficiente e inspirada por Dios. Así que Pablo empieza diciendo que el primer lugar para ser un pastor necesita el deseo. Necesita anhelar, necesita querer. Es un impulso interior. Es aquella persona que está dispuesta, yo quiero aprender, yo quiero enseñar, yo quiero ayudar, yo quiero guiar. Y Él hará aunque no esté en el cargo. Él hará aunque no esté aquí predicando, porque este es el llamado de Dios para esta persona. Pero no solamente el deseo, a veces hay las personas que desean hacerlo y están haciendo, pero mira lo que necesitan ser: irreprensible. Dice Pablo, el obispo es necesario que él sea irreprensible. En otras palabras, hasta sin mancha. Que el hombre de Dios sea un verdadero creyente y no tenga ninguna mancha en su carácter que le pueda hacer daño a las ovejas. Pero no solo esto, él debe ser irreprensible. Y aquí hay una calidad que se resume en todas las otras calidades. Irreprensible en su familia, irreprensible en su hogar, en su casa, en la crianza de los niños y afuera, con un buen testimonio. La palabra indica que el candidato debe ser evaluado por otros y que es importante la opinión de otros tenga de él, así como de la opinión de la esposa, la opinión de los hijos, de los vecinos, de los que trabajan con él y de otros líderes. Literalmente la palabra dice alguien contra quien no se puede levantar una crítica o una acusación. Y el ejemplo más tangible es cuando levantas una taza de café caliente, pero es una taza sin alas. Tú no lo puedes cogerla. Tienes que dejar en la mesa y esperar esfriar hasta que lo puedas tomar. Esto es el pastor irreprensible. Nadie le puede coger de ningún lado. Su conducta no da lugar a reprensión o reproche de alguno. Alguien que no tiene nada de lo que un adversario pueda tomarse o sobre lo cual basar una acusación. Se puede levantar acusaciones falsas contra un pastor. Se puede levantar envidias en contra de un pastor, pero al final se verá que no es correcto. Pero él también tiene que ser esposo de una sola mujer, y aquí hay muchas contradicciones. Él debe ser esposo de una sola mujer. Pablo aquí no está solo en contra de la poligamía. No solo está luchando en contra de esto, pero él está hablando del carácter de un hombre fiel a una sola esposa. Y aquí podemos entrar en algunas discusiones. Quizás la iglesia en su mayor parte entiende que un hombre divorciado no debería ser pastor de una iglesia por su carácter. Si no fue capaz de cuidar de su propia casa, edificar, no debe ser un pastor. Yo creo que Pablo no está hablando de la vida pasada de la persona, sino de su presente, aunque el pasado también es importante. Pero si él hablara del pasado, él tampoco sería un apóstol de Jesucristo. Él ha asesinado, él ha sido un blasfemo. Pero vemos que si esta persona está casada, debe ser fiel a su esposa. Es una expresión que muestra un carácter único. Un hombre dedicado a una mujer. Un hombre estable en su relación. Fiel y leal. Intachable. Un hombre que mentalmente y físicamente es controlado por el Señor y no le da oportunidad al maligno.
Y es interesante que Pablo aquí tampoco está desechando a los solteros. Pablo no está diciendo que solo los casados deben ser pastores. Pero si estás casado, debes ser fiel a tu esposa. Así que Pablo no elimina tampoco a los viudos, ni siquiera a aquellas personas que no han casado. Y esto es importante entender. Pero el siguiente requisito de este hombre es no solo ser un buen esposo, también es ser un buen padre. Es aquel que gobierna bien su casa. Es aquel hombre que cuida de sus hijos, que ejerce una función de autoridad sobre sus hijos, que tiene en el hogar un entrenamiento para ser líder en la iglesia. Así que para buscar los líderes debemos ver cómo esta persona está trabajando en la vida de sus hijos, los de su casa. Así que antes de buscar un pastor solamente como él habla aquí delante, es ver cómo él habla con su esposa, cómo él habla con sus hijos y cómo él está entrenando a ellos en la vida, en la piedad. Él es un hombre que desarrolla su liderazgo espiritual, su enseñanza en su hogar. Porque el hogar es un campo de prueba en el que el hombre de Dios puede ser probado y evaluado si es idóneo para el liderazgo de la iglesia. Es en la casa, es en el hogar donde el hombre debe empezar a liderar. Y es ahí donde él no se da lugar a la crítica, sino que él gobierna su casa como evidencia de que él puede dirigir la iglesia de Cristo Jesús. Pero este hombre no solamente gobierna bien, es un buen marido, sino que lo gobierna a través de su carácter. Y aquí, hermanos, donde mucha gente dice a los pastores, no dominen a los pastores, ellos son pecadores. No miren a las personas, no miren a los miembros, porque todos son pecadores. La gente dice, no mires a mí, yo soy un pecador, miras a Jesús. Pero Pablo aquí él invierte esto y él dice, míralo. Hermanos, nosotros como cristianos, nosotros somos modelos. Nosotros somos personas que estamos diciendo al mundo, míranos, mira la obra que Cristo ha hecho en mi vida, a pesar de no ser perfecto, a pesar de no estar terminada, pero mírame, como yo sigo a Jesús, sigues tú también. Por eso este hombre debe ser un hombre sobrio. Pablo llama a esta persona a la sobriedad. Marido de una sola mujer, sobrio. Este hombre que va a estar guiando las ovejas debe ser templado. Debe ser un hombre autocontrolado, que tiene una mente sana, que es discreto, que es sensato, que tiene buen juicio, que no está dominado por los deseos de la carne, pero tiene autoridad y control sobre sí mismo. Él es moderado al comer, él es moderado al beber, él es moderado mentalmente, y él está luchando en contra de las influencias excesivas de las pasiones de codicia y de sus emociones. Por eso Pablo está dando la idea de un dominio propio. Es alguien que es estable. Y tenemos en la Biblia el caso de Daniel. Él no fue coagido, él no fue cambiado por lo que mostraban en el reino asirio o el reino persa, ni por Nabucodonosor. Él tenía claro lo que hacía. Vas a morir si no te inclinas delante del emperador, delante del faraón. No hay problema, voy a morir. Él tenía claro lo que estaba haciendo. Él tenía claro lo que iría a comer. Él tenía claro al Dios a quien servía. Era un hombre sobrio. Pero también este hombre sobrio, él es vigilante. Porque él sabe que puede caer. Todos nosotros podemos caer, hermano. Y esta sobriedad nos lleva a la vigilancia.
El autocontrol es saber, no es que soy inmune, sino que puedo caer. Y por eso Él es prudente. Tito 2:2 dice que este hombre debe ser vigilante para no caer, no destruir la fe de otros. Yo tengo que vigilar cómo ando para no destruir o bloquear la fe de los que me están viendo. Por eso el cristiano necesita estar alerta y ser vigilante, hermanos, porque estamos involucrados en una batalla espiritual constante. Y el pastor no solo está luchando con sus pecados, con sus luchas, pero con las luchas de todo el rebaño. Y por eso debe tener vigilancia. Pero este pastor, él no debe ser solamente sobrio, no solamente prudente, vigilante, sino decoroso. En el mismo caso, la misma palabra que las mujeres: ordenado, atractivo, que sea arreglado, una persona que es recatada en su pureza y honestidad, una persona que dice como el apóstol Pablo en 1 de Corintios: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el bien de los demás. El pastor es el primero que dice: yo puedo hacer cualquier cosa, pero tampoco puedo hacer cualquier cosa. Todos los demás pueden salir, todos los demás pueden vivir vidas diferentes, pero si quieres ser un pastor no lo podrás. Y esto es lo que me decía Paul Washer una vez en Perú. La gente venía y le decía: vamos a jugar vóley en la playa. Y él dice: no puedo, estoy ocupado. ¿Pero qué estás haciendo? Estoy preparándome para un llamado sagrado. Todos los demás pueden ir a jugar, disfrutan de la vida, pero yo soy llamado. Yo no puedo hacer cualquier cosa. Yo tengo un llamado a guiar a las ovejas. Todo me es lícito, yo puedo hacer cualquier cosa. Pero él me decía: Igor, todos pueden hacer cualquier cosa, pero menos tú. Si quieres servir al Señor, négate a ti mismo. Si quieres servir a Cristo, pero no solamente para ser mejor, simplemente porque quiero guiar a las ovejas a también a negarse a sí mismo y tomar su cruz diariamente. Porque Él es prudente, humilde, sencillo. Es un hombre que no se subestima. Él sabe que el orgullo puede tomar su corazón, pero Él tiene una perspectiva correcta de quién Él es. Y por eso Él está dedicado a la hospitalidad. Dice: Él es decoroso, hospedador. Es un hombre que abre su casa. Es un hombre que está dispuesto a cuidar hasta mismo de extraños. Y si tú lees conmigo en 3 de Juan, capítulo 5, 3 de Juan, del versículo 5 al 11, dice: amado, fielmente te conduces cuando presta algún servicio a los hermanos. Juan, el apóstol Juan, está hablando del anciano Gallo, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, pues ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no los recibe. Por esta causa, si yo voy, recordaré las obras que hace, profiriendo palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y aquí encontramos, hermanos, que hay pastores que no solamente no acogen a otras personas, pero prohíben a los demás de acogerlo. Y estos no son pastores aptos para el ministerio. Tenemos muchos Diótrefes en nuestro medio, hombres en que no
es tan preocupado por la generosidad de acoger a los demás. Ahora encontramos el único don que debe ser de un pastor, que lo diferencia de las demás personas. Él debe ser apto para enseñar. Este pastor es apto, es capaz, es hábil para enseñar a sí mismo, enseñar a otros y enseñar a otros que enseñen a otros a usar bien la palabra de verdad. Hermanos, ¿cómo reconocemos que este hombre tiene todas las características de Dios? Bueno, él está estudiando la verdad. Él está aplicando la verdad a su propio corazón. Él se guía por la verdad de Dios. El hecho de que Dios requiere que los ancianos enseñen a su pueblo no debería sorprendernos, porque Dios gobierna el mundo y su pueblo por el poder de su palabra. Dios gobierna todas las cosas no por la opinión de los demás, sino por su palabra. Este hombre debe manejar la palabra de Dios de tal manera que nadie lo pueda confundirlo. Y Calvino él nos dice que no basta a un obispo tener profundo conocimiento de la palabra, sino van acompañado del talento de enseñar. No basta solo conocer las Escrituras, debe saber enseñar a otros, debe saber guiar a otros a través de la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hace? Aquí entendemos en otro atributo, otro carácter. Lo hace con paciencia. Es un hombre apacible, es un hombre no amargo, no es egoísta, no es celoso, tampoco es inseguro. La idea de que este hombre sabe considerar la madurez de cada miembro de la iglesia. Con paciencia los ayuda a caminar. Este hombre es un buen testigo, tanto dentro de la iglesia como los de afuera. Él tiene no solo un buen testimonio, sino que da la evidencia y prueba de la gloria de Dios delante del mundo. Segundo de Timoteo 2:2 dice que este hombre es fiel, es retenedor de la palabra. Él no solo conoce la palabra, sino que él la retiene. Este anciano, él tiene convicción de que esta es la palabra de vida eterna. Esta es la palabra que me ha transformado a mí y transformará la vida de los demás. Es aquel hombre que por su voluntad él ha abandonado el conocimiento filosófico y ha cogido la verdad y lo defiende con todas sus fuerzas. Él está convencido porque es amante de lo bueno. Es un hombre justo, pero también es un hombre templado. Y ahora aquí los requisitos que le descalifican a este hombre. Aunque todos ellos si no lo hacen, ahora aquí la parte negativa dice que él no debe ser dado a la adición del vino. Tanto en 1 Timoteo 3:3 como Tito 1:7 dice que este hombre no debe ser dado al vino. Y aquí significa literalmente que el anciano no se detiene al lado de la botella del vino. O sea, no es un hombre viciado. Él tiene dominio. No está diciendo que él no puede tomar. No está diciendo que él no puede tomar el vino. Está diciendo que él no se para a un lado de esta botella como un amigo y está en mucho tiempo. Debemos remarcar que la Biblia ataca en todas sus fuerzas la borrachera, pero no predica la total abstinencia, sino que cada individuo debe entender sus limitaciones y limitar su personalidad, limitar su libertad personal dentro de cada cultura para no afectar a los demás. Principalmente porque el pecado de la borrachera lleva a muchos otros, a la inmoralidad, a las malas palabras, a los pleitos, a la soberbia, a la vergüenza. Y esto es indecoroso para un pastor, porque él es controlado
no por nada que esté afuera, sino por la palabra de Dios que habita ricamente en su corazón. Este hombre tampoco puede ser un hombre violento, no puede ser un hombre pendenciero, aunque la palabra de Dios dice que tenemos que pelear, que estamos en combate todos los días, pero Pablo reprueba la ferocidad que con frecuencia los pastores usan. Los pastores que que no son amables, que no son cordiales, que no son prudentes, no son pastores. Describe más bien a alguien que tiene la menor inclinación a pelear, sino que está buscando la paz con todos los que le rodean. Es un pacificador, no es un hombre violento. Su relación impersonal, la familia, la iglesia y con otros lugares es apacible. Porque él tampoco está codiciando poder. Él solo quiere servir a la grey. Dice que él no es codicioso de ganancias deshonestas, ni de poder, ni ama el dinero. Tales personas cotidiosas son perversamente deseosas del lucro. Están buscando en la iglesia mover la conciencia de las personas para enriquecerse, para vivir con lo suyo. Dice Spurgeon, aquel que no soporta la pobreza con mansedumbre y paciencia, jamás escapará la enfermedad de la vil y sórdida codicia. Es aquel que sabe vivir cualquier que sea su situación. El pastor debe ser el ejemplo aún para los necesitados. Es muy fácil ser pastor cuando tu cuenta bancaria está llena. Es fácil decir a los hermanos, aguanta firme cuando no tienes empleo, cuando no tienes trabajo. Debes creer más en el Señor. Pero el pastor también debe pasar por ahí. Y es ahí donde él aprende a no amar el dinero, a no amar las cosas de este mundo, sino que él debe amar a Dios por todas las cosas. Él también no puede ser un recién convertido, no debe ser una persona neófita que recién llegó a la fe, sino que la ha madurado en la fe para evitar pecados que condenaron al diablo, como la soberbia y la ambición. Los hombres más jóvenes deben vivir en primer lugar bajo el amor de Cristo y bajo la sujeción de sus pastores. Es interesante, hermanos, que muchas veces en nuestra juventud, cuando conocemos las doctrinas de la gracia, lo primero que queremos hacer es ponernos en la puerta de los herejes y pelear contra ellos. Esto no es nuestro llamado. Nuestro llamado es conocer las Escrituras, es ser cuidadoso con los más jóvenes y ayudarlos a ellos. No queremos apagar el fuego, el deseo que quieren servir, pero a la vez tenemos que controlarlos y ayudarlos. Necesitan de sabios consejos para guiar toda su vida a la luz de la palabra de Dios. Él no debe ser un obstinado, sino que él debe dar ejemplo. Y aquí, hermanos, tenemos en segundo lugar el ejemplo de los malos pastores. A la luz de todo este carácter en los Estados Unidos, lo que vemos es dos tipos de pastores, y quizás ustedes lo conocen muy bien. El primer tipo de pastores son los CEOs, directores ejecutivos de una empresa. Son hombres que están como directores de verdad. Su función es el lograr el éxito, y especialmente en términos numéricos. Estos hombres solo quieren atraer a las personas, pero no lo quieren pastorearlas. Ya en el Reino Unido hay diferentes. El liderazgo de esta iglesia tiene un modelo hacia el militar. Todos deben seguir al jefe supremo y deben hacer todo lo que ellos dicen. Obviamente, tenemos muchos que aprender con los directores ejecutivos. Tenemos mucho que aprender con los militares, pero esto no es el modelo de Cristo. El modelo de Cristo es otro.
Mientras el enfoque del director ejecutivo es fomentar un espíritu empresarial, él fácilmente se orienta hacia los resultados. Hermanos, nosotros no nos movemos porque tenemos personas aquí. No nos vamos a hacer algo para atraer a la gente. Si tengo que quedarme con 5 o 10 personas hasta el final de mi vida, gloria a Dios. Pero no lo haremos nada para atraer a la gente. No lo vamos a cambiar nuestro estilo solo por agrado a la gente. Si quieren venir es porque la palabra de Dios está siendo predicada. Tampoco lo vamos a hacer algo ridículo, es cierto, pero nosotros queremos seguir fiel. El enfoque del pastor general tiene a fomentar la perseverancia y la agudez, pero fácilmente se orienta solo al área de la tarea. Son pastores en que dice, debes hacer, debes trabajar. Entonces lo que producimos es el activismo dentro de la iglesia. Personas que están haciendo todos los días. Y su palabra es ley porque son económicamente líder de la iglesia. Y hay de aquel que no le obedezca. Este tipo de modelo atrae y produce la arrogancia, la presunción de personas que están haciendo en vez de ser. Hacen cosas como ovejas, pero todavía son lobos. Y ese es el peligro grave que corremos. Uno es el espíritu autoritario, dictatorial, y el otro es un espíritu liberal que quiere atraer a la gente. Y esto es un peligro. Hermanos, tengan cuidado. Dice el apóstol Pablo, si tengo poderes proféticos y entiendo todos los ministerios y todos los conocimientos, y si tengo toda la fe para remover montañas, pero no tengo amor, nada soy. Dominar es entender mal el papel del pastor o el papel de un liderazgo. Hay una autoridad real, claro. El pastor debe ser la autoridad. Hebreos 13 dice, obedezcan a sus pastores y nos sometamos a ellos, pero dice, pero que estén vigilando sus almas con los que tendrán que rendir cuenta. La parte de proteger la congregación es muy importante, pero no como autoridades superiores como David, como Moisés. Algunos pastores están todavía como Moisés, como David. Estos hombres ya no están más ejerciendo el liderazgo de la iglesia. Dominar es ser mundano. Marcos capítulo 10 dice, ustedes saben que aquellos que son considerados gobernantes de los gentiles y los dominan sobre ellos, este es el camino del mundo y no el carácter de Cristo. Jesús dice, no debe ser así entre vosotros. Podemos aprender de los directores generales, pero los pastores no están destinados a ser directores, sino pastores que apacentan la grey del Señor. El rebaño debe ser dirigido, sí, por la belleza del ejemplo, no por la fuerza de la personalidad. Y el antídoto para esto es lo que dice 1 de Pedro capítulo 5. Liderar con el ejemplo en lugar de la coerción, no dominando a los que están a su cargo, sino que son ejemplos para el rebaño. El pastor debe liderar como un ejemplo. Este es el llamado de nuestro oficio. La gente debe ser obediente a sus líderes, no porque están aterrorizados, sino porque están inspirados y alientados por ellos. Porque se inspiran. En última instancia debe ser porque sus líderes señalan a Cristo en palabras y en ejemplo y alimentan el amor de las ovejas a vivir para Cristo. El rebaño debe ser dirigido, guiado, no maltratado. La gran motivación para servir como ancianos se produce cuando los hombres buscan al Señor. Peter Jeffrey, él dice
que acerca de los ancianos tenían que querer colocarse en la primera línea de la batalla contra Satanás, tenían que estar preparados para todas las críticas que a veces llegan, no solo a la iglesia, pero a los cristianos más débiles. La supervisión general incluye gobernar. Estos hombres, estos líderes, son hombres que cuidan el rebaño, que guardan el rebaño. Pero por estos los ministerios pastorales, ellos deben ser confirmados. La iglesia debe reconocer quiénes son estos hombres. La iglesia debe evaluar, porque ellos dan evidencia. Y la iglesia debe probar si estos hombres dan evidencia de vivir. Son ancianos, son nombrados no por el bien de un cargo, sino por el bien de adornar fielmente el Evangelio de Jesucristo. La iglesia lo reconoce, no se sujeta solamente porque Él manda. La sujeción, hermanos, es voluntaria. Por eso el Señor está diciendo en el versículo 4, esta es la iglesia. En el versículo 5, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Este rebaño no es nuestro. Este rebaño tiene un dueño. Este dueño es el Señor Jesucristo. Él dio su vida por las ovejas. Él llamó a estas ovejas de las tinieblas a la luz. Él recibió la mayor condenación. Él murió en aquella cruz y no escuchó la voz de un extraño. Él no escuchó a Satanás, sino con la palabra de Dios lo rechazó. Él recibió la ira de Dios. Fue punido por nuestras transgresiones. Las herramientas de Jesús eran una toalla y un cubo para lavar los pies de sus discípulos. Esto es lo que Él fue llamado. Hermanos, no estás bajo meros ancianos, sino que estamos bajo a nuestro pastor, el principal. Todos nosotros somos subpastores. El pastor principal es Jesucristo. Es a Él donde tú y yo estamos rindiendo cuentas. Tú y yo tenemos que dar cuenta, pero un día Él aparecerá. Él regresará y recompensará a todos los pastores que lo hicieron bien. Por eso algunas marcas importantes de alguien que está considerando el llamado de Dios. Primeramente, tiene una profesión genuina de fe en Cristo. Es alguien que verdaderamente ha experimentado la conversión. Es alguien que ha estado bajo otros hombres para poder liderar. Es una vida, en segundo lugar, genuina de santidad. Son aquellos que están creciendo en amor hacia Dios y anhelando más su palabra. Son aquellos que tienen un compromiso genuino con la palabra de Dios. Ellos no la cambian por cualquier una, pero ellos también tienen un compromiso genuino con la gloria de Dios. Estos son los hombres en que debemos poner a cargo de nuestras congregaciones. La pregunta para ti y para mí, de modo de conclusión, es: ¿qué harás a partir de ahora, hermanos? ¿Cómo responderás? ¿Recuerdas que tener un pastor no es solo una bendición para tu vida, pero también es un desafío para tu forma de vivir, tu forma de caminar, tu forma de responder al mundo y tu forma de servir a Dios? ¿Cómo responderás a todo eso al escuchar que tu pastor debe ser así, pero estás siguiendo a tu pastor? Principalmente al príncipe de los pastores, ¿estás siguiendo? ¿Estás caminando como Él? ¿Estás acordándote de tu pastor para orar? ¿Para caminar con Él? ¿Sigues tus pastores? ¿O simplemente es aquel que predica la palabra el domingo y no tiene ninguna opinión cuanto a tu vida? Es Él
importante en la decisión de cuando te cambias de casa? ¿Es la opinión de tus pastores o de tu pastor importante cuando te cambias de trabajo? ¿Qué tipo de carrera quieres tomar? ¿Es importante la opinión de tus pastores? ¿Quieres imitarlo? ¿Estás dispuesto a imitar pastores? ¿O solo te gusta aquellos en YouTube porque no lo ves su vida? Es muy bonito escucharlos, pero día a día no lo conoces. Y estos son los mejores. Pero el día a día, ¿quieres imitar? Y más importante, ¿cuánto tiempo oras por tus pastores? ¿Cuánto gastas de tu oración orando por aquellos que están en primera fila luchando contra Satanás y los espíritus malignos? Ser un seguidor de Cristo es lo más importante. Y esto es lo que somos llamados a hacer, hermanos. Seguir a Cristo. Todos nosotros tenemos un llamado a la humildad, a la paciencia, a la sobriedad, al amor. Hermanos, ¿cómo lo ves tu vida hoy delante del Señor? Ese diseño de estos caracteres del pastor está llevando tu vida más perto, más cerca, más conforme a Cristo. El llamado de Cristo es ser perfectos, como vuestro Dios es perfecto. El estándar del cristianismo es alto, hermanos. Lo que venden ahí afuera es: ven, acepta a Jesús y viva como quieres. Esto es falso. El llamado de Cristo es: ven. Hay que calcular un precio, hay que tomar la cruz, hay que negarse a uno mismo y seguir a Jesús. Y mi trabajo como pastor, como líder, es presentar a cada hombre perfecto en Cristo Jesús. Este es el desafío para ti y para mí cuando miramos este carácter de los ancianos. Vamos a orar. Señor nuestro Dios y Padre, te pedimos hoy, como líderes de tu pueblo, encargados de llevar tu iglesia hasta aquel gran día y presentarlas fieles a ti, como hombres maduros, fieles, que puedan glorificarte y exaltarte. Señor, ayúdanos a ser personas que dejamos marcas en la vida de los otros en este mundo. Ayúdanos, oh Señor, a poder mostrar tu gloria y no nuestro mal carácter. Señor, ayúdanos a pastorear con amor, con gracia, con prudencia. Que no seamos personas que pasan por la vida de los demás sin que dejemos un impacto duradero en sus vidas. Enséñanos, oh Señor, a ser capaces de influenciar a otros de manera intencional y duradera. Ayúdanos a reconocer nuestros pecados y ayúdanos a anhelar vivir como Cristo, a andar como Él anduvo. Señor, transforma el corazón de aquellos que están aquí, y si no conocen a Jesucristo pueden inclinarse delante de Él y buscarle. Sálvalos, oh Señor, salva a tu pueblo, salva a tu iglesia. Nuestro trabajo es sembrar y regar, pero tú eres el que da el crecimiento, tú eres el que salva, tú eres el que transforma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que lo hagan. En su nombre oramos. Amén y amén. Nos ponemos de pie ahora, hermanos, y vamos.